Eso implica que Satanás no va a poder robarle, rompiéndole las cosas, enfermándolo a usted y ni a su familia, sino que va a haber una protección de sus propiedades, una protección de su descendencia, una protección en su hogar todo el tiempo por el Espíritu Santo. Pastor. Apóstol, la siguiente pregunta es continuidad a la pregunta del hijo con el padre. Aquí dice, respecto a la pregunta del temor al padre, ¿qué debe hacer el hijo? Que es el que tiene temor al papá. Bueno, el hijo debe de comenzar a acercarse a su padre, entender que es su papá. Y los padres muchas veces, hay todo tipo de padres, hay padres que no son muy buenos, es la pura verdad, pero debemos de entender que si usted se cede a su papá, si usted busca la forma de agradarle a su papá, si usted busca la forma de ser, perdón, la persona que su papá quiere que sea en el Señor, eso va a ayudar para que hayan buenas relaciones entre ustedes dos. Y entonces va a ocurrir lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 6, en el versículo 1, que Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, nos dice: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Y dice, y es el primer mandamiento, estoy leyéndoles de la Biblia, Dios habla hoy, el primer mandamiento que contiene una promesa en este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una vida larga en la tierra. Porque muchas veces los hijos no le tienen miedo a los padres, pero es porque ellos, no estoy diciendo que este es el caso de este joven, no lo sé, pero es que en algunas oportunidades los hijos quieren hacer lo que ellos desean hacer. Y entonces el padre lo disciplina, hay padres fuertes que lo corrigen, lo disciplinan, quizás en una forma exagerada, y ahí se manifiesta el miedo. Pero si usted se alinea con la palabra de Dios, siendo este el caso, se alinea con la palabra de Dios y hace lo que dice la Biblia, sin lugar a dudas, se van a ir zanjando las asperezas, se van a ir limando todas esas asperezas entre usted y su papá, o entre el joven y su papá. Va a haber mejores relaciones, y entonces el joven va a fluir en amor hacia su padre, en lugar de en miedo hacia su padre. ¿Qué debe de hacer? Lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Amén. Tremendo, apóstol. La siguiente pregunta la tuvimos durante la celebración aquí en la iglesia. Y dice, apóstol, ¿qué significa Capernaum? Capernaum es, el significado bíblico de Capernaum es villa de la comodidad. Es el lugar del placer, lugar de descanso, lugar de refugio. Por eso que dice Capernaum, Capernaum, ese es Jesús hablando. Y habla con relación a esta ciudad de Capernaum, que está en Palestina también, estaba en Palestina para ese entonces. Capernaum es villa de la comodidad. La siguiente pregunta nos llega por medio del chat, apóstol, y dice, ¿puede explicarnos la diferencia entre el humanismo versus el cristianismo? El humanismo es un movimiento de los seres aquí en la tierra. Con su mente han creado, han producido y está en funcionamiento este movimiento que estriba en la religión ya. El cristianismo es nosotros creyendo en un Mesías, en un Salvador, en un Redentor que fue enviado por el Padre aquí a la tierra para que nosotros tengamos salvación, es decir, vida eterna, y que tengamos ahora vida y vida en abundancia. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación entre la humanidad y Dios. El humanismo es que ellos mismos lo pueden hacer todo, que ellos mismos son capaces de hacerlo todo, y eso es un error, es una religión totalmente equivocada, errónea, porque hay un creador y Él es el único
que para Él no hay nada imposible. Para todos los demás tenemos altas y grandes limitaciones. Tremendo, apóstol. La siguiente pregunta la tuvimos durante las celebraciones por miembros de nuestra iglesia y dice: apóstol, una vez en la iglesia usted explicó las obras de la carne. ¿Cómo se reagrupan en ciertas categorías? Las obras de la carne. Ajá. ¿Lo puede volver a explicar? Bueno, vamos a buscarlo. Las obras de la carne, esas están en Gálatas, en el capítulo 5, cuando Pablo le está diciendo a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Porque las obras de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí. Y dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. Observe que es interesantísimo lo que le vamos a compartir. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí está lo importante. Las personas que se envuelven en las obras de la carne, es decir, que no están andando en el Espíritu, porque Pablo, el señalamiento que nos da Pablo, el mandamiento que nos da el Espíritu Santo por medio de Pablo es que andemos en el Espíritu. Ahora, cuando las personas andan en la carne, y todos hemos andado en la carne, y todos nos hemos visto de una forma u otra moviéndonos en la carne. Por eso que voy a ir a una escritura adicional porque dice aquí acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Ahí está hablando de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, donde dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque estoy buscando la palabra que va ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Ves? Ahí te está diciendo, trayéndote, como os he dicho antes. Ahora, ¿cómo podemos distribuir estas obras de la carne? Pablo mismo nos lo señala con mucha precisión. Nos dice, comienza diciéndonos, busco aquí inmediatamente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es decir, estas son las agrupaciones que nos dice Pablo. La agrupación del sexo, que está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, y termina en las orgías. Las orgías son esos momentos en que tenemos todo ese tipo de relaciones, en esos grupos que se envuelven a beber, a fumar y a usar cuantas cosas pueden utilizar para luego envolverse en intimidad sexual, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Esas son las orgías que está hablando aquí. O sea, están la clasificación del sexo. Luego tienen la clasificación de la religión, que es ocultismo. ¿Qué cosa? Idolatría, hechicerías y herejías. Luego tienen las interpersonales. En todas las que he mencionado están las interpersonales, es decir, las relaciones personales, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Ahí puedes ver que realmente, y orgías obviamente también, porque son relaciones interpersonales. Vemos la clasificación que les da Pablo. Son obras de la carne de sexo, obras de la carne de religión, de ocultismo, y obras de la carne de relaciones interpersonales. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo, apóstol. La siguiente pregunta también la tuvimos por medio de